Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. Sandra y yo llevábamos 20 años casados. Habíamos construido una vida juntos, llena de recuerdos felices y planes para el futuro. Sin embargo, en los últimos meses, parecía diferente. Empezó con pequeñas cosas, mensajes de texto que no quería que viera, salidas frecuentes sin una explicación convincente y una frialdad que nunca había sentido antes. Me inquietaba, pero nunca pensé que la traición pudiera ser el motivo. Una noche, Sandra dijo que iba a salir con sus amigas. Había algo en su tono de voz que me molestaba. Parecía nerviosa, como si ocultara algo. Decidí que no podía dejar pasar esta sensación sin investigar. Esperé unos minutos a que se fuera y seguí su coche discretamente. El corazón me latía con fuerza y me preguntaba qué encontraría. La carretera parecía interminable y cada kilómetro aumentaba mi ansiedad. Finalmente, vi que el coche de Sandra giraba a la derecha en una calle menos transitada. Aceleré un poco para no perderla de vista. Y entonces se confirmó mi mayor temor. Se detuvo delante de un motel. Me quedé paralizado durante unos instantes, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Estaba viendo cosas? Tal vez había una explicación lógica para todo esto. Pero la lógica se disipó cuando vi a Sandra salir del coche y caminar hacia la entrada del motel con otro hombre. El shock me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí una mezcla de dolor y rabia hirviendo en mi interior. Quería gritar, enfrentarme a ella allí mismo, pero me contuve. Respiré hondo, intentando mantener la calma mientras pensaba qué hacer. Decidí esperar. No quería actuar impulsivamente y quizá provocar una escena que no pudiera controlar. Esperé en mi coche unos minutos, observando el movimiento a mi alrededor. Cuando sentí que era el momento adecuado, salí y me acerqué discretamente al motel. Entré y pregunté a la recepcionista por Sandra, describiéndola brevemente. Me miró con expresión curiosa, pero me entregó la llave de la habitación sin hacer demasiadas preguntas. La adrenalina corría por mis venas mientras caminaba por el pasillo, cada paso pesado por la expectación de lo que estaba a punto de ver. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, me detuve un momento. Podía oír risas ahogadas y susurros procedentes del interior. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y una parte de mí aún esperaba estar equivocada. Pero la realidad era implacable. Giré lentamente el picaporte y abrí la puerta, preparada para afrontar lo que viniera. La escena que se desplegó ante mí fue devastadora. Sandra estaba en la cama con otro hombre, ambos despreocupados y riendo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No me vieron inmediatamente y, por un breve instante, pude ver la traición en toda su crueldad. El shock inicial de ver a Sandra con aquel hombre aún resonaba en mi mente mientras salía del motel. Mi cuerpo parecía estar en piloto automático cuando volví al coche y conduje hasta casa. Todo parecía borroso, y las emociones en mi interior oscilaban entre la ira, la tristeza y un sentimiento de traición tan profundo que me dejaba aturdida. Sabía que enfrentarme a ellos en aquel momento no conduciría a nada. Necesitaba tiempo para pensar y planear mi próxima acción. Cuando llegué a casa, parecía más fría y vacía que nunca. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de nuestra vida juntos, ahora manchados por la imagen de Sandra con otro hombre. Me senté en el salón, mirando a la nada, intentando asimilar la realidad de la situación. La rabia que sentí ardía en mi interior, pero decidí que tenía que canalizar esa energía de forma que cambiara las cosas. Cogí una hoja de papel y empecé a anotar todas las ideas que se me ocurrían. No quería hacer algo impulsivo que pudiera acarrearme problemas legales o de lo que me arrepintiera más tarde. Tenía que ser meticuloso, estratégico. Me pasé horas pensando cómo podía hacer pagar a Sandra y a su amante por lo que habían hecho de una forma que dejara una huella duradera. Necesito un plan, murmuré para mis adentros, mientras garabateaba ideas en un papel. Algo que nunca olviden. Decidí que la humillación pública sería el mejor enfoque. Si Sandra quería jugar con mi corazón, le haría sentir la vergüenza y la humillación de verse expuesta. Quería que todo el barrio supiera lo que había hecho, que viera la verdadera cara de la misma. Pero, ¿cómo hacerlo con eficacia? Necesitaba algo concreto, algo que no solo expusiera la traición,
sino que también mostrara la magnitud de su deslealtad. Mientras reflexionaba sobre ello, recordé viejas fotos y vídeos de nuestros momentos felices juntos. Recordé lo mucho que habíamos compartido y construido a lo largo de los años. Decidí que usaría esos momentos contra ella, para mostrar a todos lo que había destruido. Me levanté y empecé a revisar los álbumes de fotos y los archivos digitales. Elegí cuidadosamente las imágenes que mostraban nuestros mejores momentos, cumpleaños, viajes, celebraciones. Cada foto era una prueba de nuestra historia juntos, una historia que Sandra había despreciado. Empecé a imprimir esas fotos, sintiendo una extraña mezcla de dolor y determinación con cada imagen que salía de la impresora. Mientras trabajaba, mi mente no dejaba de dar vueltas, pensando en cada detalle. ¿Cómo podía asegurarme de que la humillación fuera completa? Tenía que ser algo que no dejara ninguna duda sobre lo que había pasado. Tal vez podría hacer algo en la misma habitación donde los recogí. Sí, eso sería perfecto. La escena del crimen debería ser la escena de su vergüenza. A medida que avanzaba la noche, seguí trabajando sin descanso, planeando meticulosamente cada paso. Mi determinación crecía por momentos, alimentada por la ira y el dolor de la traición. Sabía que lo que planeaba no era una simple venganza. Quería dejar una marca permanente en la vida de Sandra, algo que nunca pudiera olvidar. Finalmente, agotada pero decidida, terminé mis preparativos y me fui a la cama. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía dando vueltas con pensamientos de venganza. Dormí poco y mal, soñando con el momento en que vería la expresión de Sandra al darse cuenta de lo que había hecho. Mañana sería el día en que todo cambiaría. Apenas había salido el sol cuando empecé a preparar mi plan de venganza. Cada movimiento que hacía era preciso, meticuloso, como si estuviera armando un rompecabezas cuya imagen final sería la humillación de Sandra y su amante. Primero tuve que salir de casa para comprar algunos artículos esenciales para llevar a cabo mi plan. Me dirigí a la ferretería más cercana y compré una cadena resistente y un candado grande. La cajera me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Estaba decidida y cualquier vacilación se habría notado. Volví a casa y empecé a preparar el entorno. A cada paso, recordaba la visión de Sandra en brazos de otro hombre, y eso no hizo sino reforzar mi determinación. Coloqué las fotos que había impreso la noche anterior en puntos estratégicos de la habitación, asegurándome de que cada una fuera visible e impactante. Las extendí por el suelo, sobre la cama e incluso pegué algunas en las paredes. El efecto era devastador, nuestro pasado feliz, ahora transformado en un testimonio silencioso de su traición. Mientras trabajaba, no perdía de vista el reloj. Sabía que Sandra saldría del trabajo sobre las 6 de la tarde. Necesitaba que todo estuviera listo antes de su regreso. A medida que se acercaba la hora, sentía una mezcla de excitación y ansiedad. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba concentrada en cada detalle del plan. Cuando el reloj dio las 6, oí el familiar sonido del coche de Sandra en el garaje. Respiré hondo y me preparé para el papel que tenía que representar. Fui a la cocina y empecé a preparar la cena, actuando como si fuera una noche cualquiera. Cuando Sandra entró, forcé una sonrisa y le pregunté por su día. «Hola, cielo. ¿Qué tal el trabajo hoy?» Mi voz sonaba extrañamente tranquila, casi indiferente. Sandra me miró y sonrió, pero había cierta tensión en sus ojos. «Ha sido un día muy largo, Jonas. Estoy agotada. Voy a darme una ducha y a descansar». La observé mientras subía las escaleras. Ella no sospechaba nada, lo que me produjo una extraña sensación de poder. Seguí preparando la cena, pero mi mente estaba concentrada en la siguiente fase del plan. Su amante llegaría pronto y yo tenía que estar preparada. Una hora más tarde, oí el ruido de un coche que se detenía delante de nuestra casa. Se me aceleró el corazón, pero aparenté calma. Miré por la ventana y vi al amante de Sandra saliendo del coche. Miró a su alrededor, como para asegurarse de que no le habían seguido, y luego se dirigió hacia nuestra puerta. Todo iba según lo previsto. Esperé hasta oír sus pasos subiendo las escaleras y la puerta de nuestro dormitorio cerrándose. Contando los segundos, me dirigí en silencio al dormitorio. Recogí
cadena y el candado, sintiendo el frío peso del metal en mis manos. Estaba a punto de enfrentarme a Sandra y a su amante de una forma que nunca olvidarían. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, oí susurros y risas ahogadas. El corazón me latía con fuerza, pero la rabia me infundió valor. Giré lentamente el picaporte y abrí la puerta con un movimiento rápido. Verlas juntas en la cama, rodeadas de fotos de nuestro pasado, fue suficiente para encender mi determinación. Sandra y su amante me miraron, sorprendidos y asustados. El hombre intentó levantarse, pero yo sujeté la cadena, dejando claro que no le permitiría escapar. Sandra soltó un grito y se encogió ante mi furiosa mirada. ¿Qué crees que estás haciendo? Mi voz era baja, pero cargada de ira. ¿Crees que puedes traicionarme y salirte con la tuya? Sandra intentó hablar, pero le falló la voz. Su amante, pálido y tembloroso, levantó las manos en un gesto de rendición. Jonas, podemos hablar de esto, empezó, pero le interrumpí. No hay nada de qué hablar. Cerré la puerta y miré a Sandra directamente a los ojos. Los dos vais a pagar por esto. Ahora. Con la cadena en las manos, avancé hacia ellos, decidido a finalizar el plan que había iniciado. El grito de Sandra resonó en toda la casa, una mezcla de terror y sorpresa. Su amante, un hombre al que ahora solo veía como un intruso en mi vida, intentó salir rápidamente de la cama, pero yo ya estaba cerrando la puerta. Sus grandes ojos se fijaron en mí, por un momento, el silencio se hizo ensordecedor. Jonas, por favor, podemos hablar de esto, dijo, con la voz temblorosa. La cobardía de su tono no hizo más que avivar mi ira. No hay nada más que hablar, respondí fríamente, levantando la cadena. Ya has hecho tu elección. Sandra, ahora entre lágrimas, me miró con una mezcla de miedo y desesperación. Por favor, Jonas, puedo explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo destruiste nuestro matrimonio? ¿Cómo faltaste al respeto a todos los años que pasamos juntos? Mi voz estaba llena de dolor y furia. No hay explicación que justifique lo que habéis hecho. Sin darles tiempo a replicar, empecé a atar la cadena alrededor del poste de la cama, asegurándome de que no pudieran moverse con facilidad. El amante de Sandra intentó intervenir, pero una mirada le hizo retroceder. Los sonidos de sus súplicas llenaban el aire, pero yo no podía oírlos. Vosotros dos os vais a quedar aquí y vais a pensar en lo que habéis hecho, dije, con voz helada. Y me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. El vecindario, atraído por los gritos y la confusión, empezó a reunirse fuera. Oí pasos apresurados y murmullos curiosos. Algunas personas llamaban a la puerta principal, llamándome, pero yo solo estaba concentrada en ultimar mi plan. Cogí el móvil y envié un mensaje rápido a algunos vecinos, explicándoles brevemente lo que había pasado y pidiéndoles que vinieran a la habitación. Quería testigos. Quería que todos vieran la traición de Sandra. Los golpes en la puerta del dormitorio se intensificaron. La abrí lo suficiente para que entraran los vecinos más cercanos. Sus caras mostraron sorpresa y conmoción al ver a Sandra y a su amante atados a la cama, rodeados de fotos de nuestro feliz pasado. Dios mío, Jonas, ¿qué ha pasado?, preguntó Carlos, nuestro vecino de al lado. Esto es lo que pasa cuando destruyes una vida de dedicación y amor, respondí, con voz firme. Pensaron que podían traicionarme y salirse con la suya. Sandra, aún llorando, miró a los vecinos, visible su vergüenza. Por favor, no. Ya no hay vuelta atrás, dijo una de las vecinas, doña Marta, una mujer mayor que siempre nos había visto como la pareja perfecta. Has hecho tu elección, Sandra. Mientras el vecindario observaba en pesado silencio, el amante de Sandra comenzó a suplicar de nuevo. Por favor, déjanos ir. ¿Podemos solucionarlo de otra manera? ¿Resolverlo de otra manera? Mi risa era amarga. ¿Crees que puedes arreglarlo? No, ahora todo el mundo sabrá exactamente quién eres. Fue entonces cuando Sandra, bajo la presión de la situación y la humillación pública, se desplomó en brazos de su amante. La escena fue un caos absoluto, Sandra inconsciente, su amante desesperado y los vecinos conmocionados. Salí de la habitación,
dejando la puerta abierta para que todos pudieran ver las consecuencias de sus actos. Me senté en el salón, con la adrenalina aún a flor de piel, pero sintiendo una extraña calma interior. Había hecho lo que había que hacer. Sandra y su amante se enfrentarían ahora a las consecuencias de sus decisiones, y yo estaba decidido a seguir adelante, por difícil que fuera. En los días siguientes, la noticia de lo ocurrido en mi casa se extendió rápidamente. El vecindario estaba alborotado, cada vecino compartía la historia con los demás, añadiendo detalles y especulaciones. La traición de Sandra y la forma en que la expuse se convirtieron en el principal tema de conversación en la panadería, en el mercado e incluso en las aceras. La humillación pública fue abrumadora para Sandra. Siempre orgullosa y vanidosa, ahora evitaba salir de casa. Las pocas veces que se aventuraba a salir, las miradas de desaprobación y los cuchicheos la seguían allá donde iba. La comunidad que antes la respetaba ahora la miraba con desprecio y lástima. Había perdido el respeto y la dignidad que tanto apreciaba. Los vecinos que presenciaron la escena en el dormitorio estaban visiblemente conmocionados. Carlos, doña Marta y los demás que entraron se debatían entre la solidaridad conmigo y la repugnancia por el comportamiento de Sandra. Sabían que lo que había hecho no tenía excusa. Incluso los que no estaban presentes escucharon los detalles con una mezcla de incredulidad y condena. Nunca pensé que Sandra fuera capaz de algo así, dijo doña Marta a un grupo de vecinos una mañana en que todos se reunieron en la esquina. Y Jonás, pobrecito, no se lo merecía. Hizo lo que haría cualquier hombre en su lugar, comentó Carlos, asintiendo. Solo espero que encuentre la forma de seguir adelante. Mientras tanto, el amante de Sandra, cuyo nombre descubrí que era Marcelo, se enfrentaba a un rechazo similar. No era de nuestro barrio, pero la noticia se extendió hasta donde vivía. Siguió el escándalo y pronto descubrió que sus amigos y conocidos no estaban dispuestos a perdonar su traición. La vergüenza pública les perseguía, haciendo sus vidas insoportables. La policía llegó unas horas después del incidente. No hubo violencia física, pero necesitaban asegurarse de que la situación estaba bajo control. Me llamaron a declarar sobre lo ocurrido. Les conté todo, desde mi sospecha inicial hasta la ejecución de mi plan. Los policías escucharon atentamente, y uno de ellos, un hombre mayor, me miró con una mezcla de comprensión y lástima. Comprendo que haya resultado herido, señor, dijo, anotando los detalles. Pero es importante resolver estas cosas de forma que no causen más daños. Lo grabaremos, pero evitaremos situaciones como esta en el futuro. Asentí, consciente de que necesitaba afrontar el dolor de una forma más sana. Sandra y Marcelo fueron liberados al cabo de unas horas, pero la huella del incidente permaneció en sus vidas. Sabían que la comunidad nunca los volvería a ver de la misma manera. Yo, en cambio, sabía que tenía que salir de casa. Cada rincón de aquella casa me recordaba lo que había pasado, y el dolor era insoportable. Recogí mis cosas y me marché, dejando atrás lo que quedaba de mi matrimonio y de mi antigua vida. Mientras caminaba por la calle, sentí que me quitaba un gran peso de encima. El futuro era incierto, pero sabía que tenía que reconstruir mi vida. La traición de Sandra había tenido un alto precio, y lo había pagado con la vergüenza y el desprecio de la comunidad. Ahora necesitaba encontrar un nuevo camino, lejos de los recuerdos dolorosos y de la traición que casi me había destruido. Me dirigí a casa de una amiga íntima, donde sabía que sería bienvenida. Llamé a la puerta y me recibieron con un cálido abrazo. «Eres fuerte, Jonás. Saldrás de esta», me dijo, llevándome dentro. Sentí un atisbo de esperanza. Quizá era verdad. Quizá pudiera superarlo. El pasado había quedado atrás y el futuro, aunque incierto, era una nueva página por escribir. Sandra y Marcelo habían aprendido la lección más dura de todas y yo estaba listo para seguir adelante, paso a paso.